Graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, realizó su posgrado en cirugía general en el Hospital Roosevelt, donde fue jefe de residentes en el Departamento de Cirugía 1990 y en la Unidad Nacional de Cirugía Cardiovascular 1991. Actualmente es jefe de la Unidad de Urgencias de Cirugía en el Hospital Roosevelt y fue jefe del Departamento de Cirugía del mismo hospital 2020-2022. Es profesor de posgrado en la Maestría de Cirugía General de la Universidad de San Carlos y docente de posgrado en la Universidad Da Vinci de Guatemala. Además, fue editor en jefe de la revista guatemalteca de Cirugía 2018-2019 y presidente de la Asociación de Cirujanos de Guatemala 2022-2023. El Colegio Dominicano de Cirujanos le da la bienvenida al Dr. Miguel Siguantay con el tema Manejo del abdomen agudo en embarazada. Recomendaciones expertas, parte 2. Bien, buenos días. De nuevo, muchas gracias por la invitación. Esta es la segunda parte, creo que es un poco más teórica que la anterior. Ya vimos todos los videos del doctor Marcucci, excelentes, muy demostrativos. Vamos a iniciar esta como parte teórica. En realidad, cuando uno dirige una emergencia y el departamento de ginecobstetricia lo solicita uno para ir a evaluar a una paciente embarazada, pues siempre pues le crea al médico, al cirujano, pues cierta ansiedad porque no es lo mismo, es totalmente diferente y uno tiene que ubicarse en los cambios anatomofisiológicos para poder determinar y sobre todo para poder interpretar los síntomas, los exámenes de laboratorio, las imágenes, etcétera, de las cuales pues uno tiene que estar familiarizado. De hecho, hay un buen porcentaje de pacientes gestantes que requieren cirugía, no precisamente por cirugía obstétrica, que puede llegar hasta el 2%. Hay literaturas que pues lo mencionan con mayor cantidad. Estos son los cambios anatomofisiológicos importantes que pueden suceder en el transcurso de una paciente embarazada. Son cambios cardiovasculares, hematológicos, sistema respiratorio, los gases sanguíneos. Una de las preguntas frecuentes que le hacen a uno los obstetras es cómo diferenciar, por ejemplo, la leucocitosis de una paciente embarazada fisiológica de una paciente embarazada con apendicitis aguda. Pues la mayoría pues dirán, pues es lo mismo, no hay mucha diferencia, la leucocitosis es la misma, pero hay ciertos puntos que hay que definir y tomarlos en cuenta. La leucocitosis de la embarazada generalmente no es tan elevada, se mantiene más o menos entre ciertos límites, 12,000, 14,000. En cambio, en una paciente con embarazo y con apendicitis aguda, generalmente esta leucocitosis puede ir más allá de los 14,000, 16,000 blancos. Otra cosa importante es que, por ejemplo, si la hematología está reportada de una manera correcta, vamos a darnos cuenta que las formas en banda se ponen en marcha cuando el organismo responde frente a una infección. Más o menos lo normal es 3 a 5% de las formas en banda, es decir, los no segmentados. Este es en el proceso de maduración del leucocito. En la embarazada, la mayor parte de leucocitos pues son leucocitos maduros y ahí hay que hacer un poco la diferencia en este tipo de resultados. En realidad, la mayoría de los cambios anatómicos se deben básicamente al crecimiento uterino, pues hay un crecimiento del peso del más o menos 20%, hay edema de vías respiratorias altas que hay que tomar en cuenta no solo en el contexto de una paciente con dolor abdominal, sino también en una paciente con trauma, que es muy frecuente. Hay elevación de los semidiafragmas, hay desplazamiento de órganos gastrointestinales y alteraciones en la motilidad gastrointestinal. El peso se debe mucho, básicamente, al aumento del líquido plasmático, porque aumenta más o menos un 40%, y la masa eritrocitaria aumenta un 25%. Paradójicamente, estos pacientes se mantienen con una anemia, pero una anemia de tipo fisiológica. ¿Por qué razón? Porque el volumen plasmático aumenta un poquito más que el volumen eritrocitario. Sin embargo,
los valores eritrocitarios pues se mantienen dentro de estos campos. Es importante considerar las dosis de radiación en pacientes embarazadas. Se ha recomendado entre 50 a 100 miligrays como dosis acumulada de radiación al feto durante el embarazo. Sin embargo, todos sabemos que la tomografía pues, tiene una acumulación en miligrays aproximadamente de 30, mientras que una radiografía simple de abdomen la mantiene entre 1 a 3 miligrays, por lo que estas modalidades, si bien no es tan recomendable utilizarlas, en determinado momento uno tiene que echar mano de este tipo de herramientas. Normalmente uno no debería recomendar estudios de imágenes que generen radiación tanto a la madre como al feto. Todos los exámenes que se podrían realizar en una paciente embarazada con dolor abdominal debe de ser básicamente clínico. Si el examen clínico no es suficiente, hay mucha duda, podemos recurrir al examen ultrasonográfico que no tiene ninguna repercusión en la madre ni en el feto. Si aún así ni el examen clínico ni el ultrasonido nos dan una orientación de la base de la enfermedad, pues podríamos recurrir en última instancia a la resonancia magnética. Evidentemente la resonancia magnética puede utilizar gadolinio como medio de contraste. No se recomienda el uso de gadolinio en este tipo de patologías. ¿Por qué razón? Porque sí, el gadolinio sí atraviesa la barrera placentaria y en estudios en animales se ha demostrado que pueden haber repercusiones en el feto. Así es que es mejor ir paso a paso y es mejor atenerse y sobre todo valorar mucho el examen clínico en este tipo de pacientes. Esto lo puse acá porque recientemente, la semana pasada, nos ocurrió una paciente 17 años con dolor, 17 años con 10 semanas de embarazo, dolor abdominal de 2 días de evolución, 22,000 glóbulos blancos, ya lo habíamos dicho. Una paciente con apendicitis aguda embarazada tiene una elevación de los glóbulos blancos mucho más altos que la elevación fisiológica. Ya le habían hecho los obstetras pues este estudio, como vemos acá, una resonancia magnética sin medio de contraste. Ya nos la mandaron con diagnóstico. Normalmente cuando tienen un dolor nos llaman y nosotros definimos si le queremos hacer ultrasonido o si le queremos hacer resonancia magnética. Sin embargo, pues ya tenían ya hecho el diagnóstico. La tomografía en situaciones inciertas donde no sobrepase el umbral de seguridad de la radiación puede incluso evitar el retraso en el diagnóstico, que podría ser fatal no solo para la madre, sino que también para el bebé. Una radiografía simple pues expone a una radiación muy baja. El uso de contraste iodado como basado en gadolinio no tiene efectos deleterios muy importantes, pero no se ha demostrado que esto pues no sea completamente dañino. Esta es una tabla que nos puede demostrar a nosotros la cantidad de radiación acumulada que puede ser dañino independientemente de la edad del embarazo. Sin embargo, vemos acá que cuando tenemos menos de 30 miligrays no va a haber ninguna repercusión, pero cuando ya se utilizan de 50 a 100 miligrays ya hay que tener un poco de cuidado. Existen lesiones que pueden suscitarse inmediatamente y otras que pueden suscitarse con el tiempo. Sobre todo cuando se utilizan más de 100 miligrays hay que tener mucho cuidado. En estas etapas, principalmente en la etapa de reimplantación, generalmente está la ley del todo o nada. Puede ser que suceda o puede ser que haya pérdida. No lo sabemos, lo mejor es no utilizar radiación ionizante en esta etapa del embarazo. Del día 12 a 42 es muy peligroso utilizar estudios de imágenes con radiación ionizante precisamente por las lesiones que pueden suscitarse en el sistema nervioso central. Y esto pues se debe de tomar en cuenta durante todo el tiempo del embarazo. Cuando nuestros diagnósticos pues no son inciertos, pero hay mucha duda y sobre todo cuando no queremos que avance cierta patología que puede ser fatal no solo para el bebé sino para la madre, se puede utilizar la laparoscopía en el manejo del dolor abdominal. Hay un metaanálisis de 7 estudios, se encontró que hay una diferencia significativa a favor de un procedimiento laparoscópico en la tasa de extirpación del apéndice normal. Yo creo que
Encontrar un apéndice normal en una laparoscopía es mejor que dejar que avance un proceso infeccioso y que llegue a una perforación, que esto sí puede ser fatal en determinados casos. Ya como lo dijo el doctor Marcucci, la apendicitis en el embarazo pues es una de las patologías muy frecuentes que ocurren, y sobre todo porque la pérdida fetal ha sido reportada en un rango de 3 a 5% en casos no perforados, y en apéndices perforados la pérdida fetal se incrementa hasta un 25% y la mortalidad materna puede acercarse hasta un 4%. Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos esto muy en cuenta, muy en mente, para hacer un diagnóstico temprano y abordarlo de una manera rápida. La apendicectomía puede ser laparoscópica, puede ser abierta. Los resultados demuestran que la apendicectomía laparoscópica es segura en todos los trimestres del embarazo, tal y como lo demostró el doctor Marcucci en sus intervenciones anteriores. Este es un pequeño algoritmo del manejo de la apendicitis aguda. Cuando se sospecha apendicitis, se hace una ecografía y el tratamiento es quirúrgico, pues ahí termina todo. Cuando la ecografía es negativa, pues y hay baja sospecha, se puede ir a observación. Sin embargo, cuando hay alta sospecha, puede utilizarse algún otro tipo de estudio, como por ejemplo ultrasonido, resonancia magnética sin gadolinio, y con esto pues podemos llegar a un diagnóstico temprano. Ya también se habló sobre colecistitis aguda en el embarazo. Esto en un estudio de la Universidad del Sur de California mostró que el ultrasonido, cuando se encuentra lodo biliar en el 15%, al final del embarazo estos pacientes pues a veces ya presentan cálculos, muchas veces al finalizar el embarazo, precisamente porque hay cambios importantes en suscitados por la progesterona, que va a inhibir la motilidad de la musculatura lisa gastrointestinal, incluyendo la vesícula. La colecistectomía podría esperarse hasta el segundo trimestre cuando sea posible, debido a la alta pérdida fetal en el primer trimestre. Pacientes bajo tratamiento médico pues tienen mayor incidencia de parto prematuro comparado con el tratamiento quirúrgico, pero siempre cuando se tiene una vigilancia estrecha y una vigilancia adecuada, el manejo de la colecistitis aguda durante el embarazo puede ser segura en el segundo trimestre, tal y como se dijo anteriormente. La obstrucción intestinal es otra de las patologías que se presenta con mucha frecuencia en este tipo de pacientes, en las pacientes gestantes. Un problema de la obstrucción intestinal es que el ilion terminal, el colon sigmoides y el recto van a compartir la misma inervación que el útero, el cérvix y los anexos, por lo que es difícil distinguir el dolor ginecológico del gastrointestinal. Esto es bien importante porque el significado de la mortalidad materna y fetal asociado a obstrucción intestinal supera el riesgo potencial de la exposición a la radiación. Por eso es que es recomendable en algunos casos utilizar en determinado momento pues algunos estudios que lleven cierto grado de radiación. Esta es una estrategia como la que podemos observar acá. Si nosotros tenemos una paciente gestante que está inestable, evidentemente esta paciente tiene que ir al área de shock para estabilizarla hemodinámicamente. Hay que hidratarlas adecuadamente, hay que esperar a que tengan una gasometría que esté más cerca de lo normal para poder seguir trabajando con ellas. En cuanto a una sospecha clínica de obstrucción intestinal, cuando las pacientes están estables, se podrían manejar como el resto de las, sobre todo si son bridas y adherencias, se podría manejar como el resto de los pacientes, de una manera conservadora. Sin embargo, si tenemos un volvulus o una causa que demuestre que la obstrucción ya es con compromiso vascular, seguramente pues irá a una cirugía, ya sea laparoscópica en el mejor de los casos, o una cirugía abierta. Otra de las patologías que se presenta con mucha frecuencia en el embarazo es la pancreatitis. La incidencia de pancreatitis aguda en el embarazo es 1 en casi 12,000 o 1 en 1000. Es muy bajo el porcentaje, sin embargo, cuando se presenta es una patología que nos puede dar cierto dolor de cabeza. La mortalidad materna en pancreatitis aguda en el embarazo pues ha caído en las últimas décadas de 37 a 3%. Esto es porque se ha tomado en cuenta mucho de la fisiopatología o de los cambios anatomofisiológicos en este tipo de pacientes. La mortalidad de mujeres embarazadas con pancreatitis aguda durante el embarazo es exactamente igual que la población en general.
El mayor riesgo de la pancreatitis es cuando está asociado a hipertrigliceridemia. Esto es bien importante. Los factores de riesgo de la pancreatitis durante el embarazo, pues es la enfermedad calculosa biliar, hiperlipidemia principalmente, hipertriglicéridos, embarazos subsecuentes, obesidad y las dietas que son altísimas en grasas. En cuanto a esta patología, hay 16 estudios con 8.466 pacientes, prevalencia de 0.22. En 1.000 embarazos, una enfermedad calculosa biliar, la mayor causa. En estudios orientales, mayor incidencia de los triglicéridos. En el tercer trimestre, mayor incidencia de pancreatitis aguda. La mortalidad materna, que osciló entre 0.12 a 1.2% y pérdida fetal entre 0 a 23%. El tratamiento de la pancreatitis durante el embarazo, pues se puede contar con un equipo multidisciplinario o se debe contar siempre con un equipo multidisciplinario. El manejo depende de la gravedad de la pancreatitis y de la etapa del embarazo. Es recomendable el manejo conservador, como en todos los pacientes con pancreatitis sin embarazo. Se debe corregir el desequilibrio hidroelectrolítico y el uso de antiespasmódicos. No se debe utilizar antiinflamatorios no esteroideos en el primer trimestre, ni aspirina durante todo el embarazo, así como el metamizol y los opioides. Hay que iniciar una dieta oral con bajo contenido de grasas, antibióticos, únicamente si la pancreatitis demuestre infección o hay colangitis. En conclusión, podemos decir que el dolor abdominal en el embarazo puede ser por causas obstétricas y no obstétricas. Las patologías potencialmente mortales pueden tener presentaciones atípicas. En lo posible se debe evitar cualquier estudio radiológico que tenga radiación ionizante. Las radiografías simples y la tomografía pueden ser seguras y utilizadas como alguna alternativa en casos muy raros. La laparoscopía es segura y factible en pacientes bien seleccionados. Es importante entender todos estos cambios anatomofisiológicos durante la etapa del embarazo y el manejo multidisciplinario es importantísimo en todos este tipo de casos. Estas son nuestras conclusiones y agradezco nuevamente la invitación a este magno congreso. Muchísimas gracias.